Bienvenidos a esta nueva cápsula de Historia Aprendiendo. Acompáñanos a la maestra Roxana Armenta y Baudel Vázquez en esta nueva aventura de aprendizaje, donde echaremos un vistazo por algunos de los cambios más trascendentales de la historia de México desde la independencia. Además de identificar las prácticas y las costumbres más resistentes al cambio, así como reflexionar sobre la fuerza de la tradición y la innovación. Viajemos juntos por la historia de México. Recuerda que puedes pausar el video para anotar dudas o temas de interés e investigarlos. ¡Wow! Esta es una línea de tiempo de algunos de los sucesos más relevantes en la historia de México desde la independencia. Así es, demos un rápido paseo por ella. En 1810, Miguel Hidalgo dio comienzo a la Guerra de Independencia de México con el grito en la ciudad de Dolores. Para 1813, José María Morelos declara la abolición de la esclavitud. Hasta 1824, nuestro territorio ha sido llamado de 6 maneras diferentes, iniciando con Nueva España, América Mexicana, así como República Mexicana y Estados Unidos Mexicanos, entre otros. En el mismo año se promulgó la Constitución que estableció el sistema político federal. En 1846 inicia la guerra contra Estados Unidos, donde perdimos casi la mitad de nuestro territorio, conquistado por los españoles. Después de la independencia y organización del territorio, el norte no tenía población y se envió a estadounidenses para habitarlo y posteriormente lucharon para anexar esas tierras a su país. Para 1857 se da la Constitución Política de la República Mexicana, fue de ideología liberal y estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos. El porfiriato fue una etapa difícil e importante en México en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años. Desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, México tuvo un solo jefe político, el general Porfirio Díaz. En 1910 estalla la Revolución Mexicana. Fue un movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder más de 30 años. Para 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que continúa en vigor. Te invitamos a conocer un poco más visitando la página de la Biblioteca Constitucional Mexicana, donde además de encontrar el acervo virtual, tendrás acceso a grandes temas constitucionales, así como la radionovela de 1917, México, Revolución y Constitución. En 1937 llega al poder Lázaro Cárdenas y realiza la reforma agraria donde fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos, dando un nuevo rostro al campo mexicano y sentaron las bases de crecimiento y desarrollo del país, favoreciendo al campo mexicano. En 1953 se aprueba el voto universal femenino, reconociendo la ciudadanía e igualdad política, y fue en ese año que se les permitió a las mujeres votar y ser votadas. 1968. Después de tener 7 diseños diferentes, se instaura la imagen actual de nuestra bandera. También sucede la matanza de Tlatelolco por el movimiento estudiantil, donde se manifestaron en contra de la opresión política y terminó en desgracia ocasionada por el gobierno. En 1974 se forma la división política actual de México. Para 1982 se da la crisis financiera que se desarrolló a inicios del año de 1980, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente. En el año 2000, finalmente gana otro partido político y pone fin a décadas de gobiernos del PRI. La Alianza por el Cambio
fue una consecuencia de los intentos de los partidos políticos mexicanos opositores al Partido Revolucionario Institucional. Estos son solo algunos de los cambios más trascendentales desde la independencia en la historia de México. En la línea del tiempo les dimos un breve vistazo. Si te interesó alguno, recuerda que puedes indagar más en internet. Ahora veamos un poco sobre la vida social y costumbres de México en sus diferentes etapas. En el México antiguo, primero recibían educación en el seno de la familia, donde los padres eran los primeros responsables. Enseñaban su propio oficio a los hijos, la comprensión de valores religiosos y sociales. Su segunda enseñanza la recibían en los templos, escuelas. La vida de los novohispanos estaba caracterizada por la desigualdad y el trabajo brutal. También tenían momentos de esparcimiento, de fiestas y tradiciones que los indígenas y la gente de color se encargaron de unir a las costumbres que llegaban del otro lado del océano. En el ámbito religioso, la iglesia promovía una gran cantidad de festividades. La conmemoración de los santos patronos de las comunidades y de los gremios, los momentos de esparcimiento como el carnaval y los espacios donde la evangelización se unió con el teatro y lo festivo, como la pastorela y las posadas. En Baja California Sur, por su ubicación geográfica, no tenemos las prácticas y celebraciones religiosas más famosas, pero en el interior de la República muchas de las tradiciones siguen vivas. Para romper con la monotonía de la vida diaria, los novohispanos eran muy aficionados al juego, las barajas, las apuestas y las loterías. Además, sus diversiones más frecuentes eran las cacerías, los paseos campestres y las tardes por la Alameda. En el México revolucionario surgieron cambios culturales en la comida, el arte y la música. Recuerda que la finalidad de estudiar algunas etapas de nuestro país es ver qué aspectos continúan hasta nuestros días. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Las costumbres más resistentes al cambio son las tradiciones arraigadas de las culturas frente a la globalización y un mundo cada vez más pequeño en términos de lenguaje e identidad nacional. México se encuentra en el 6º lugar en la lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Es uno de los países con mayor diversidad lingüística, así como de los catalogados con más influencia cultural. ¡Qué orgullo! Ha llegado el momento de despedirnos, pero esperamos verte pronto en una nueva aventura de Historia Aprendiendo. Recuerda, México somos tú, yo, todos.